A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si pudiéramos coger las matemáticas, esa herramienta que usamos para medirlo todo, y usarla para algo totalmente diferente? Algo como romper por completo nuestras ideas sobre el tiempo, la muerte, incluso sobre quiénes somos. Pues de eso va una teoría filosófica de lo más radical, la teoría de la eternidad infinitesimal. Y ojo que esto no es ciencia, ¿eh? Es más bien un artefacto, una especie de máquina para obligarnos a pensar en lo que parece impensable. Y claro, aquí es donde nos topamos con la paradoja central. A ver, las matemáticas están ahí para ponerle límites a las cosas, ¿no? Para medirlas. Pero, ¿qué ocurre si intentamos usar esa misma herramienta para medir algo que por definición no tiene límites? Algo como la eternidad. Bueno, pues esa pregunta, esa es la chispa, el motor de todo lo que vamos a desgranar hoy. Así que, para empezar, hay que dejar algo claro. Esta ecuación no es una fórmula que vayamos a resolver en una pizarra, para nada. Es más bien un espejo. Su objetivo no es darnos una respuesta, sino todo lo contrario. Es forzarnos a replantearnos la pregunta inicial. No es una herramienta, sino una palanca para hacer saltar por los aires nuestras ideas de siempre. Fijaos, aquí se ve la diferencia clave. La física, con Einstein a la cabeza, nos enseñó que el tiempo es relativo, ¿verdad? Que se puede estirar, se puede encoger, pero siempre se puede medir. La TI, la teoría de Alfred Valle-Fuster, va mucho más allá. No busca medir el tiempo de otra manera, no. Lo que propone es disolverlo, que deje de ser una categoría válida. Aquí pasamos de pensar en la cantidad de tiempo para pensar en su intensidad. Y bueno, aquí es donde la teoría pega su primer gran volantazo y redefine por completo lo que entendemos por un instante. Hay que olvidarse de esa idea del instante como un puntito sin duración en una línea de tiempo. No. Para esta teoría, el instante es, literalmente, un abismo, un espacio con una profundidad que tiende al infinito. Para poder explorar esta hilera, la teoría toma prestado un concepto del cálculo matemático, el épsilon. En mates, el épsilon es esa cantidad súper pequeña que se acerca a cero, pero que nunca jamás llega a ser cero. Pues bien, en esta teoría, el épsilon no es una milésima de segundo ni nada parecido. Es el umbral mismo del tiempo, un intervalo tan pequeño que se convierte precisamente en ese abismo del que hablábamos. Y aquí es donde toda nuestra intuición se pone patas arriba. Normalmente, cuando pensamos en la eternidad, ¿qué imaginamos? Una línea de tiempo larguísima, infinita, ¿no? Pues la TEI propone justo lo contrario. La eternidad no está en la longitud, en la duración, sino en la profundidad. Estaría contenida, densa, infinita, en el instante más pequeño que seamos capaces de concebir. Vale, todo esto está muy bien, pero ¿cómo aplicamos un concepto tan abstracto al momento más definitivo de todos, a la muerte? A ver, si la eternidad está en cada instante, ¿qué demonios pasa en el último instante de todos? Pues para explicarlo, la teoría vuelve a tirar de las matemáticas con otra metáfora potentísima, la asíntota. Seguro que suena de clase. Es esa curva que se acerca y se acerca y se acerca a una línea recta, pero por más que se alargue, nunca llega a tocarla. Pues bien, ese es el modelo que la TEI propone para la muerte. No es un destino al que se llega, sino una aproximación infinita y eterna. La lógica que sigue es bastante directa. Mientras estamos vivos, nuestro cerebro funciona como un metrónomo, ¿vale? Ordena toda la experiencia en secuencias, un antes y un después. Pero en el momento de la muerte, ese mecanismo se rompe. El sistema entero colapsa. Y claro, si colapsa, por pura lógica, ya lo puede generar un instante siguiente, un después. La consecuencia, el último instante nunca llega a tener un sucesor. O sea, que el punto crucial es este. La muerte no se viviría como un final, como un punto y aparte, no. Desde la perspectiva de la propia conciencia, sería una suspensión absoluta. Como no existe un instante siguiente para reemplazarlo, ese último momento se expande. Ojo, no en duración, no es que dure más tiempo, sino que se expande en su propia inmovilidad infinita. Es un acercamiento eterno a un final que jamás se toca. Y claro, todo esto nos lleva a una pregunta que es fascinante. Si el tiempo se detiene, si toda la historia de nuestra vida se disuelve, ¿qué pasa con el yo? ¿Qué queda de nuestra identidad en medio de esa suspensión infinita? Para intentar explicarlo, la teoría nos da una metáfora, una imagen que a mí me parece muy potente. Pensemos que nuestra conciencia individual es como una única molécula de agua en medio del océano. No es que desaparezca, no se aniquila, simplemente se integra en algo mucho más grande, en una totalidad inmensa. La clave de esta analogía, y esto es importante, es que rechaza de plano la idea de la aniquilación. Esa molécula, o sea, nuestra identidad, sigue existiendo, conserva su estructura única,
Forma parte del todo, sí, pero no se diluye hasta desaparecer. Lo que pierde es su dinamismo, su capacidad de cambiar. La identidad deja de ser una historia que se va escribiendo y se convierte en una escultura, algo fijo. Y con esto llegamos al que es, para mí, el concepto más original y potente de toda la teoría. Porque, vale, si la identidad se queda fija, ¿en qué forma se fija? ¿En qué se convierte? La respuesta que da la teoría es el rastro. Pero el rastro no es solo una colección de recuerdos, ¿eh? Ni mucho menos. Es la forma completa, la estructura total de una existencia. Intentemos imaginar la huella entera que una vida ha dejado en el tejido del espacio-tiempo, pero vista toda a la vez, de golpe, desde el nacimiento hasta la muerte. Sería algo así como una geometría existencial. La teoría sugiere algo que es increíble. Dice que, sin un futuro hacia el que poder ir, la conciencia no se queda ahí flotando, a la deriva, no. Sería atraída, como por una especie de gravedad existencial, hacia la única estructura que le queda, que es la totalidad de su propio pasado, su rastro completo. Y aquí está la redefinición final de lo que somos. Según esto, no somos solo nuestra conciencia de este preciso instante. Somos la suma total de todos nuestros momentos. Somos la trayectoria completa que hemos ido trazando a lo largo de toda nuestra existencia. Dicho de una forma un poco más poética, sería algo así. Vivir es ir trazando una huella. Morir, según esta teoría, sería coincidir por completo con esa huella, convertirse en ella de una forma total y, sobre todo, inmutable. Y con esto cerramos el círculo y volvemos al principio. Aquella famosa ecuación de la eternidad en realidad nunca estuvo ahí para calcular nada. Su verdadera función, como ya hemos ido viendo, era otra: actuar como un espejo conceptual. Porque el verdadero valor de este artefacto filosófico no está en las respuestas que pueda dar, sino más bien en la calidad de las preguntas que plantea. Nos obliga a pararnos y reconsiderar conceptos que damos por sentados y a mirarlos desde una perspectiva completamente nueva y, por qué no decirlo, bastante desconcertante. Y al final, nos queda una última pregunta ahí, resonando en el aire. Si la física se ocupa de preguntarse cuánto duran las cosas, esta teoría nos lanza a un precipicio muy distinto. ¿Qué significa existir cuando la propia idea de duración, la idea de un antes y un después, sencillamente deja de tener ningún sentido?